Como ven, también tenemos Santa Cena hoy día. Qué buen día para tener Santa Cena, Resurrección, Éxodo 12, todo está perfectamente alineado para celebrar la resurrección de Cristo. Así que metámonos al capítulo 12. Si acaso tú, como varios, están por primera vez con nosotros o no han estado siguiendo los domingos anteriores, estamos en la serie de Éxodo, que le hemos denominado Camino a Libertad. Vamos a ir viendo cómo el pueblo de Israel va camino hacia la verdadera libertad que nunca antes habían experimentado. Y vamos a ver cómo eso también nos afecta. Pero si pudiéramos definir el capítulo 12 de Éxodo con una pregunta, sería la siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra creencia en este mundo hoy día? Si te enfrentaras con alguien y te preguntas, ¿cuál es la gran diferencia entre ser cristiano y ser cualquier otra cosa? ¿Qué le diría a esa persona? Si el faraón se te acercara, como en el capítulo 5 de Éxodo, verso 2, cuando le dice a Moisés, ¿y quién es el Señor para que crea en Él? ¿Por qué me tendría que afectar el Señor mi vida? ¿Quién es Dios? ¿Qué diferencia hace Dios en el mundo, en la vida? ¿Qué le responderías a Faraón mismo? Éxodo 12 creo que muestra la gran diferencia entre el Dios verdadero y cualquier otro pseudo Dios, obviamente. Y además, Éxodo 12 nos va a mostrar cuál es el centro de la fe cristiana, si es que eres cristiano. No sé si alguna vez, probablemente los que son de mi edad para arriba, vieron una película que se llama El Príncipe de Egipto, que es una película de Disney, de las buenas películas de Disney antiguamente, de monitos, muy linda, que narra casi la mitad de la vida de Moisés, hasta cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, atraviesan el mar, salen. Es una tremenda película, creo que grafica muy bien la vida de Moisés hasta cierta etapa. Pero creo que tiene un desbalance la película, no sé si lo habían notado, pero la película tiene mucho más énfasis, si tú la ves, en el cruce del mar, cuando el pueblo cruza el mar por tierra seca, como que todo está desbalanceado y todo apunta hacia allá, lo cual no es malo porque es una escena muy importante y lo vamos a ver el próximo domingo. Pero creo que tiene un desbalance porque pasa muy rápidamente lo que hoy día vamos a estar viendo. Capítulo 12. Hay alguna muestra de gente pintando las puertas, pasa el ángel destructor y seguimos la historia. Yo creo que el capítulo 12 tenemos que hacerlo muy diferente a lo que es la película. El autor de Éxodo hace una pausa, pero así un freno de mano, o freno de mano de los autos, ¿ya? Quizás hay gente que, voy a hablar puras cosas que son más chilenas, entonces tengo que acordarme que tenemos amigos de otras culturas. Freno de mano es frenar el auto con el, bueno, ahora tienen botones, ya no se puede hacerlo. El mío todavía hace eso, ¿ya? El autor de Éxodo frena el auto y pasa lento por el capítulo 12. Venimos del capítulo 6, plaga tras plaga, rápido, una plaga, otra plaga, otra plaga. Y llega el capítulo 12, a la plaga más difícil, compleja, mortífera de todas las plagas. Y se detiene y pasa lentamente por el capítulo 12, la última plaga. Y nos da mucho detalle en el capítulo 12 de lo que va a tratarse la última plaga. Entonces yo creo que el capítulo 12 de Éxodo es súper conocido para mucha gente. Yo creo que probablemente, si acaso nunca has abierto una Biblia, nunca has visto una película de Semana Santa o de Moisés, ya, puede que no conozcan nada de lo que vamos a ver ahora, pero probablemente la gran mayoría de nosotros sabe lo que pasa en capítulo 12 de Éxodo. Entonces, no quiero hoy día volver a relatar toda la historia de Éxodo, sería muy fome para ti que te cuente la historia de nuevo y ver cosas que ya quizás sabes. Mi objetivo hoy día es hacer quizás lo que no solemos hacer con el capítulo 12 de Éxodo. Es ir un poquito más profundo y entender la historia de la Pascua con el pasaje, con el capítulo 12 de Éxodo. Entonces, hoy día quiero mostrarte 3 cosas específicas. Vamos a ver la historia de la Pascua hoy día, y la historia de la Pascua la vamos a ver en 3 puntos. Quiero en primer lugar que veamos la historia, cuál es el contexto de la Pascua para que tú profundices y entiendas y te haga sentido de qué se trata el capítulo 12 y cómo te afecta a ti. Vamos a ver el significado. Esa historia, la Pascua tiene un contexto, un significado,
y eso al final tiene que afectarte. Tienes que ver por qué necesito la Pascua. Entonces, no vamos a pasar por la narrativa de nuevo contándote toda la historia. Capítulo 12 leímos hasta el verso 13, pero son 51 versos del capítulo 12. Lo puedes leer tú después si quieres. Pero lo que vamos a estar viendo hoy día es la historia, todo el contexto de la Pascua, lo que significa la Pascua y la necesidad que tenemos de la Pascua. Eso es lo que te quiero explicar hoy día. Entonces déjame explicarte por qué en primer lugar necesitamos ver la historia de la Pascua. Este capítulo 12 y todo lo que va a estar ocurriendo aquí es un evento clave en la vida del pueblo de Israel. No sé si tú lo ves en los primeros versos, verso 2, Dios les dice, este mes será para ustedes el más importante. Este mes que están ahora es el más importante. Y en el verso 14 dice que es un día que por ley van a deber celebrar por siempre. Va a estar escrito en la constitución del pueblo de Israel, la Pascua, estás obligado a celebrarla por siempre. Y se la tienes que traspasar de generación en generación para que nadie se olvide lo que hoy día va a pasar. Entonces, es una celebración extremadamente importante. Y por ende, para los cristianos también, lo que hoy día y estos días, jueves, viernes, sábado, domingo, hemos estado recordando y celebrando. Pero necesitamos entender la historia de la Pascua. Porque no es un evento aislado que ocurre en el capítulo 12 de Éxodo. Tiene toda una historia para atrás. Y eso es lo que quiero que tengas en tu mente y lo aprendas y obviamente que eso nos afecte. Hasta aquí, si acaso no has estado con nosotros en Éxodo, hemos visto esta batalla entre Dios y Faraón, o Faraón y Dios, esta lucha entre los dos. Dios buscando liberar a su pueblo de la esclavitud y el Faraón no queriendo dejar ir al pueblo. Y un faraón que se opone a Dios pensando que de alguna manera va a vencer a Dios o va a ser más que Dios y va a lograr derrotarlo. Y ya hasta ahí con lo que hemos visto eso nos ha desafiado porque nos muestra que toda persona que quiera enfrentarse a Dios va a tener que enfrentar las consecuencias de querer ir en contra de Dios. Dios, yo quiero construir mi reino a mi manera, de mi forma, con mis ideas y mis proyectos y tú estás fuera de eso. Cualquier persona que quiera vivir de esa manera va a tener que enfrentar las consecuencias de oponerse a Dios, que es lo que Faraón está haciendo. Y no solo para su propia vida, sino para todo alrededor de su vida, como ha ocurrido con el Faraón, que le ha afectado a toda una nación su decisión de oponerse al Dios verdadero. Después de varias plagas que ha recibido la nación, Dios está por desencadenar la peor plaga de todas. La 10ª, la muerte de los primogénitos, o el primer nacido, es el primogénito. En este capítulo, Dios va a derramar todo su poder en forma de juicio sobre la nación de Egipto y va a hacer la demostración más grande y terrible de su poder que alguna nación haya visto jamás en la historia. Y la manera que Dios establece para que pueda ser salvo de ese juicio que va a llegar sobre la nación, la manera de evitar todo ese castigo y recibir la peor plaga en la historia es haciendo un asado en familia. Dime si no es llamativo, al menos. La única manera que te salves es que te comas un cordero, ni siquiera un pescado como Semana Santa. Carne al centro de la Semana Santa, por Dios. Bueno, un cordero en familia. Y esa sangre de ese cordero tenías que pintar las puertas. Eso es lo único que te va a poder salvar de la peor plaga de todas. El animal más indefenso, más débil, más inofensivo que Dios podía escoger, es el que te va a salvar. De hecho, lo dice en el capítulo 12. Creo que lo tengo ahí. Ahí está. Me están avanzando. Dice, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Súper detallado, pero eso es lo que te va a poder salvar de la peor plaga de todas. En otras palabras, se necesita la sangre de un inocente para ser salvo. Y esto no es nuevo, por eso quiero que veamos la historia de la Pascua, porque lo que está ocurriendo acá no es algo nuevo. Hay que ojear un poquito más atrás en la historia y llegar hasta Génesis para ver algunas historias donde esto ya
se venía anunciando, que era algo que iba Dios a hacer. No sé si te recuerdas, quizás tampoco estás tan familiarizado, te lo voy a explicar, pero en el capítulo 22 de Génesis, volviendo a la historia de Abraham, Dios le dice a Abraham en ese capítulo, ¿te acuerdan? Entrégame a tu hijo único, sacrifica a Isaac. ¿Te acuerdan de esa historia? Sacrifica a tu primogénito, el hijo que no podían tener, que Dios le había prometido que iban a tener, lo tuvo y después Dios le dice, sacrifícalo. Son esas historias que para nosotros cuando las leemos siglo XXI y miramos 5.000, 6.000 años más atrás, uno las ve eso y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué Dios más terrible? ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Obviamente para nosotros historias como esa no nos cuadran porque no, estamos tan lejos que vemos demasiado nublado el contexto de ese momento. Ellos allá entendían esa situación de otra manera completamente diferente. Y tengo que explicártelo para que te haga sentido lo que vamos a ver en capítulo 12. Si no, no vas a entender nada. Pon atención. En nuestra cultura hoy día, somos probablemente, dicen varios, la cultura en la época donde somos más individualistas que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Las personas que viven en nuestra cultura en este tiempo, en el mundo, pero especialmente también nosotros, somos de las personas más individualistas que pueden existir. Todo lo que queremos, sueños, metas, éxito, seguridad, comodidad, valor, identidad, todo eso lo pensamos de manera individual, solo para mí, lo que yo necesito. Obviamente tú puedes decir, bueno, yo también quiero eso para mi familia y todo, pero siempre lo estamos pensando para mí y todo lo demás tiene que alinearse a mis proyectos. En la cultura, en el tiempo de Abraham, en esa cultura de Medio Oriente, era impensado que alguien pensara de esa manera. Todo en ese contexto funcionaba de una manera familiar. Es decir, si buscabas éxito, buscabas felicidad, buscabas honor, buscabas cualquier cosa, todo eso se aspiraba en familia. La importancia de la descendencia, mantener el nombre familiar, el patrimonio familiar, todo eso se velaba en familia. Y en ese momento es cuando aparece la importancia del primogénito, el primer nacido. Generalmente, ojalá el hombre era el que mantenía esa esperanza para la familia. Si desaparecía el hombre que mantuviera el apellido familiar, esa familia se perdía en la historia. Y esa era una terrible situación para la familia. En Éxodo de la próxima semana, capítulo 13, y déjame hacer solo un link nomás con el capítulo 13, verso 2, hay una frase súper rara, que lo vamos a ver el próximo domingo, que tiene mucho sentido lo que estamos diciendo ahora, porque Dios le dice a Moisés, en el verso 2, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos de Israel y todos los primeros machos de sus animales. Entonces lo que Dios está diciendo, a mí me pertenecen todos los primeros nacidos de mi nación. Y esto es súper clave para ir entendiendo lo que estamos viendo en el capítulo 12 de Éxodo. Los primogénitos, los primeros nacidos machos, hombres, dice Dios, son míos. Todos los primogénitos eran una especie de garantía con Dios. O como quizá más para nosotros sería un pagaré. Cuando mis hijos nacieron en la clínica, tuve que firmar 2 veces un pagaré, que certifica que yo voy a pagar la deuda y mi firma y vamos. No sé cómo, pero vamos a pagar eso. El primogénito era una especie de pagaré con Dios, porque toda familia sobre la faz de la tierra, especialmente los hebreos, el pueblo de Dios, tenían una deuda con Dios llamada pecado. Y esa deuda solamente se iba a pagar con la garantía que Dios tenía de los primogénitos de cada familia. Cada familia tenía en mente que tenía esa deuda con Dios y la única manera de ser rescatados de esa deuda era a través de la garantía de los primogénitos. ¿Entiende? Y esta idea la sabía toda familia hebrea en ese tiempo, sabía esto. Nacía el primer hijo, hombre, este es de Dios. Y Él nos va a redimir, nos va a rescatar de nuestra situación con Dios.
Todo el mundo sabía eso, para nadie era raro eso. Por lo tanto, para Abraham, cuando Dios le dice, entrégame a tu primogénito, Abraham ni siquiera lo dudó, porque era algo súper esperable. Para nosotros acá es, qué raro eso, que Dios pida que sacrifiquen un hijo. Lo encuentro horrible. Para Abraham, otra cosa. Esto es lo que hay que hacer, porque todos estos hijos son de Dios y nosotros tenemos una deuda con Dios. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, anda a la pieza y sacrifica a Sara para mí, eso hubiera sido una alucinación, el diablo hablándole a la mente de Abraham, pero algo completamente opuesto a lo que Dios quiere. Pero cuando le dice, quiero a tu hijo, Abraham ya lo sabe. Eso no significa que cuando va con Isaac a la montaña y ofrecer el sacrificio, no significa que Abraham es indolente y como, bueno, me da lo mismo, si total. No. Abraham me lo imagino, obviamente, esa mañana desayunando con lágrimas en los ojos, mirando a su primogénito, que tanto Dios nos prometió que no podíamos tener y nos dio este hijo. Y me está viendo, tengo que hacerlo, tengo que obedecerlo a pesar de mi dolor. Así me lo imagino Abraham. Obviamente no es indolente, pero él sabe que es lo que Dios es lo que va a rescatar a su familia de la situación con Dios. Y cuando van con Isaac, ahí Abraham hacia la montaña, Isaac le dice, papá, tenemos la leña, tenemos fuego, y el cordero, porque él sabía que, toda la familia sabían que tú podías relacionarte con Dios a través de sacrificios y entregar un cordero como sustituto para relacionarte y arreglar el problema con Dios. Eso lo sabía Isaac. ¿Y dónde está el cordero, papá? No llevamos ninguno. Y Abraham le dice, Dios lo proveerá, hijo. En otras palabras, en el fondo del corazón de Abraham le está diciendo como, lo único que anhelo es que Dios provea ese sacrificio y no tengas que morir tú. Lo único que quiero es que eso ocurra. Y confío en que Dios lo va a proveer. Y obviamente cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios le dice, detente Abraham, no lo hagas. He visto tu fe, estás dispuesto a entregarme a tu hijo. Y en ese momento ven un corderito entre las ramas, provisto soberana y misericordiosamente para hacer el sacrificio. Esta idea de que todo el mundo tiene una deuda con Dios, como te lo estoy diciendo, que en ese tiempo ya existía y va a estar siempre, esta idea de que todo el mundo tiene una deuda con Dios y necesita un pago por esa deuda, es una idea molesta. Yo sé que esto complica, molesta y sobre todo porque la gente no se considera a sí misma pecadora. Con Dios, no tengo ningún problema con Dios. La gente no se ve a sí misma como tengo una deuda que pagar con Dios. Al contrario. Pero imagínate lo siguiente. Si pusiéramos alrededor de tu cuello una grabadora celestial invisible que grabara solamente todo lo que tú le exiges a otras personas en la vida. La pone acá. Y el último día de tu vida, tomamos esa grabadora que solo grababa lo que tú exigías a las personas y hacemos una evaluación, si acaso lograste vivir todas esas exigencias que tú mismo le ponías a otras personas. ¿Cómo pasaría la prueba de esa evaluación? Probablemente, aparte de mí, no, probablemente nadie pasaría esa evaluación de manera limpia, intachable. Probablemente veríamos muchas cosas que exigiste a personas que ni tú mismo te autoexigías, que ni tú mismo cumplías de tu propio estándar. Ni siquiera estamos pidiendo cosas que Dios dice que hay que hacer. Es tu estándar. Ni siquiera el tuyo alcanzaría a alcanzar. Menos el estándar de Dios ahí arriba, de perfección. Hay una deuda con Dios que tiene que ser pagada. Independientemente de quién seas. Esto es lo mismo que cuando alguien te hace daño en la vida. Tú tienes dos opciones con esa persona. Pues cuando alguien te hace daño en la vida, inmediatamente se genera una deuda entre esas dos personas. Si alguien te daña, tienes una deuda y el otro tiene una deuda contigo. Se genera esta brecha de deuda que tiene que ser pagada. Y tienes dos opciones con esa persona que te hizo daño. Uno, la haces pagar a esa persona
y le dices, ¿vas a pagar todo lo que me has hecho? ¿Vas a ver y sufrir todo lo que me has hecho sufrir? ¿Y tú le haces pagar todo el resto de tu vida a esa persona por lo que te hizo? O la segunda opción es que tú pagues esa deuda. Y diga, ok, no te voy a hacer pagar a ti, yo voy a pagar esa deuda. Si eres cristiano, lo que hacemos es decir, Jesús paga esa deuda, tú no tienes que pagarla. Eso en la Biblia se llama perdonar. Te perdono y esa deuda queda saldada y no la vuelvo a sacar a la luz aquí entre nosotros. Esa deuda, ahí está. Jesús la pagó por nosotros. Éxodo 12 nos muestra que la única manera de no recibir el juicio de Dios a causa de esa deuda que tenemos con Dios es gracias a la sangre de un animal que muere en el lugar de la persona, como un sustituto. Todos merecían recibir el juicio de Dios. En Éxodo capítulo 12 en adelante, todos merecían recibir el juicio. Egipcios y hebreos. El juicio de Dios no hace una acepción de personas, no mira nacionalidad, que los argentinos están salvados porque son argentinos, los chilenos merecen el juicio, porque son de la U o del Colo, aunque, bueno, son de la U o del Colo, todos merecen el juicio. No hay acepción, no hay diferencias. No, el juicio de Dios no distingue entre personas. De hecho, cuando tú lees el capítulo 12 completo, Dios le dice a su pueblo a través de Moisés que esa noche ni siquiera se atrevan a salir de la casa mientras va a pasar el ángel destructor. Si acaso se te ocurriera abrir la puerta y salir de tu casa en tus propias fuerzas pensando que no te va a pasar nada, vas a ser fulminado inmediatamente. No había acepción de personas con el juicio de Dios sobre Egipto y sobre su pueblo. Y esa noche los padres hebreos iban a estar comiendo la cena mirando a sus hijos ahí, primogénitos, esperando que ese cordero que fue sacrificado y las puertas que estaban pintadas hiciera efecto. No había ninguna otra cosa más que hacer. Vamos a comer esto, voy a mirar a mi hijo esperando que no tenga que morir. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y que eso iba a pagar la deuda con Dios. Mientras otros padres en Egipto iban a estar llorando la muerte de sus hijos. Dice el pasaje que desde el faraón hasta el que estaba preso, no había nadie en Egipto que no estuviera llorando esa noche. Y no había ninguna casa donde no hubiera un fallecido por la plaga. Hasta aquí la historia queda incompleta. Eso es todo el capítulo y después Dios, el faraón se enoja, salgan de aquí, saca al pueblo, se van, atraviesan. Conocida la historia, pero hasta aquí la historia queda incompleta, inconclusa. La deuda va a seguir pendiente con Dios porque no es solamente una deuda de liberación política y social de Egipto, es una liberación espiritual profunda en el ser humano. Y esa deuda va a quedar pendiente por muchos años. Y por eso te digo que no solo necesitamos entender la historia de la Pascua, sino el significado de la Pascua. Porque muchos años después, que esa deuda había quedado pendiente, siglos después, Jesús se sienta a celebrar la Pascua con sus discípulos. Esa Pascua de Éxodo 12, que por las generaciones se mantuvo, Jesús se sentó una noche con sus discípulos, que era lo que celebrábamos el Jueves Santo, a cenar la Pascua. Prepararon un lugar, se sentaron a comer, Jesús preparó todo el ambiente y celebraron como cada año el pasar por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto a las casas de los hebreos. Y en cada casa que se celebraba la Pascua, había un anfitrión de la cena. Siempre que se juntaban, todas las cosas funcionando, había un anfitrión que lideraba la cena y explicaba todo lo que se hacía en ese momento. Y en ese momento con los discípulos Jesús se puso en pie y comenzó a explicar la Pascua para ser el anfitrión de la cena. Y Jesús debería haber dicho, tomando el pan que tenían que comer sin levadura, tenía que haber dicho, este pan es la aflicción de nuestro pueblo, que nos recuerda que no tuvimos tiempo para salir,
Dios nos sacó rápidamente, Él nos liberó, no alcanzamos a preparar nada. Este pan sin levadura nos recuerda la salida rápida de nuestra nación. Pero Jesús no dice eso cuando celebra la Pascua con los discípulos. Es súper llamativo. Jesús se para y dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, este pan es mi aflicción por ustedes. Ya no más el cordero del pasado, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego debería haber dicho, bueno, esta copa representa la sangre de los corderos que pintamos las puertas cuando Dios nos liberó de la esclavitud. Pero tampoco dijo eso Jesús. Se paró con la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, el nuevo acuerdo con Dios en mi sangre derramada por ustedes. Esta copa representa mi sangre, dice Jesús. Por lo tanto, Jesús está tomando la Pascua del Éxodo 12, capítulo 12, que todos celebraron generación tras generación de manera repetida, ininterrumpida por los siglos, y está diciendo ahora, yo estoy ofreciendo mi vida para la liberación más grande de la esclavitud de mi pueblo y de todo el mundo. Una esclavitud al pecado, al diablo, a la muerte, esclavitud espiritual. Yo voy a hacer esta liberación masiva, gigantesca, profunda, en mi sacrificio. Y no solo eso, lo más chocante es que para la cena, con los discípulos, necesitaban un cordero. Pero no había cordero en la cena de Jesús con los discípulos. Era la única casa en el momento de Jesús con sus discípulos donde no había un cordero. Todas las demás casas tenían un cordero asado para comerlo como corresponde. La única casa que eso no ocurría era donde estaba Jesús con sus discípulos. ¿Se le habrá olvidado a Jesús el cordero? Deben haberse preguntado a los discípulos, Jesús, ¿qué onda en nuestra cena? Nos falta lo más importante aquí, el cordero, ¿dónde está? ¿Qué vamos a comer? Obviamente no se le olvidó el cordero a Jesús, no se le olvida nada a Jesús. No había cordero sobre la mesa, el cordero estaba liderando la cena. Ya no había más un cordero, había una persona presente, liderando esta nueva relación con Dios. Dios mismo poniéndose como el sacrificio, el sustituto para el perdón de los pecados de los demás. No más primogénitos ofrecidos como sacrificio. Dios ofreció su primogénito por nosotros. Eso es lo que ocurre en la Pascua. El daño que nosotros le causamos a Dios y generó esta deuda con Dios, Él decidió pagarla con su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar esa deuda. ¿Dando cuenta de lo que ocurre en la Pascua? Por eso cuando después ven en el Nuevo Testamento a un tal Juan el Bautista, tan vintage en su estilo, gritándole a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me lo imagino así como desesperado Juan el Bautista. Y no solo gritando, sino como diciendo a la gente, miren, ahí está, pongan atención, el Cordero que todas las Pascuas hemos sacrificado, ahí está en persona. El único que puede quitar el pecado del mundo, ahí está. Mírenlo a Él, abrácenlo a Él, vayan y corran y síganlo a Él. ¿Por qué necesitamos conocer la historia y el significado de la Pascua? Porque todo esto muestra la gran diferencia entre nuestra fe con cualquier otra creencia en el mundo. El capítulo 12 de Éxodo es central y distintivo del cristianismo frente a cualquier otra creencia en este mundo. Si algo tienes que mencionar cuando alguien te pregunte, ¿cuál es la diferencia de tu Dios con lo que yo creo? Ábrele Éxodo capítulo 12. Aquí está la diferencia. Mi Dios se entregó a sí mismo como sustituto para que yo no tuviera que pagar la deuda con Dios. Y eso ningún otro Dios lo ha hecho en este mundo. Por último, ¿por qué necesitamos la Pascua? Hay una necesidad que cubrir ahí, no solo información. Nos tiene que afectar en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos la Pascua? 3 cosas muy rápidas. En primer lugar, porque nosotros no podemos pagar la deuda con Dios por nosotros mismos. Tú no puedes pagar esa deuda ni acortar esa brecha con Dios por ti mismo. Pablo en 1 Corintios 5:7
Les dice a sus hermanos, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura. Ustedes, no el pan físico, ustedes pueden ser algo nuevo, deshaciéndose de esa vieja levadura que afectaba sus vidas, como lo son en realidad. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, dijo el apóstol. Es decir, no necesitamos pagar la deuda con Dios por nuestros propios esfuerzos semanal, de mi bondad y mi desempeño para que Dios me mire, me ame. Lo logré, Señor, mírame como estoy hoy día. El Cordero ya fue sacrificado, dice el apóstol. No necesitamos probar a nadie, menos a Dios, que somos dignos de merecer algo, porque como dice el apóstol, el Cordero ya fue sacrificado. Él lo hizo. No tenemos que temer a la muerte, al sufrimiento, la injusticia, porque el Cordero ya ha sido sacrificado. La deuda más grande que teníamos ha sido pagada por Dios mismo a través de su propio sacrificio. Por eso podemos, como dice el apóstol, comenzar a vivir una nueva vida sin esta levadura que nos afecta, llamada pecado, y empezar a comenzar a dar frutos nuevos, como nuevas personas en Cristo, libres de la esclavitud, salir de esa opresión espiritual del diablo que nos quiere llevar por otro lado, alejarnos de Jesús. Puedo empezar a vivir una nueva vida para Él y comenzar a dar fruto. Por eso necesitamos la Pascua. No podemos pagar la deuda por nosotros mismos. Segundo, es la manera que vemos el amor de Dios en la Pascua. Algunos quizás no, obviamente no van a creer esto, van a creer que todas las creencias son iguales, Dios son para todos lo mismo, ama a todo el mundo, no importa. Bueno, como te dije, la gran diferencia entre el Dios verdadero y cualquier otra creencia es que Dios no solo dice que nos ama, lo demostró con su propia vida en la cruz. Tú puedes decirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a personas, cuánto los amas toda tu vida. Pero si nunca demostraste esas palabras, no sé si realmente fue verdadero amor lo que tú decías por tu boca. Tarde o temprano tienes que demostrar cuánto lo que dices es verdad. Y eso es lo que Dios hace. Dios se entregó para decirnos te amo. Eres valioso para mí. Eres valiosa para mí. Quizás has crecido siempre escuchando todo lo opuesto. O sentido todo lo opuesto de personas cercanas a ti. Te amo, pero nunca has sentido que eres importante para otras personas, que eres valioso para otras personas. Y la persona más importante del universo te lo demostró y te dijo, eres importante para mí. Por eso me di mi vida para rescatarte. Te amo, recuérdalo. Algo tan sencillo como eso, pero que olvidamos tan fácilmente. Y tercero, necesitamos la Pascua porque es la seguridad de que esta vida no es el final. La Pascua nos recuerda que no solo podemos experimentar una nueva vida hoy, sino que nos recuerda que la vida no termina hoy, aquí, en la tierra, con los próximos 10, 20, 40 años que me queden. Hay una vida futura y eterna disponible gracias a lo que Jesús hizo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy día. El Cordero fue sacrificado, pero el Cordero resucitó también, está vivo, presente, activo, reinando, es verdad, ahí está en el trono de Dios, preparando todo el resto de la eternidad para recibir a los suyos que han confiado en Él y vivir con ellos para siempre. Todo el resto de la eternidad, queridos amigos, está centrada en el Cordero, en un gigantesco asado eterno centrado en el Cordero. El cielo eterno es corderocéntrico. No sé si alguna vez escuchado eso. Mira cómo lo describe Apocalipsis, y con esto voy a terminar. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a terminar con esto, después vamos a cantar lo que te voy a leer. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 13. Dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono a los ancianos y a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, dice el apóstol Juan escribiendo esto. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero,
Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, nación, argentinos, australianos, brasileños, chilenos, todos comprados por la misma sangre. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré, dice el apóstol, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dime si el cielo no va a ser cristocéntrico, corderocéntrico. Es el Dios que creemos, el Dios que ha resucitado, se entregó, se sacrificó y puso la mesa. Ese mismo Dios puso la mesa para servirte, para invitarte a celebrar con Él, a comer con Él, ser bienvenido a su familia y vivir con el Cordero para siempre en el centro. Todo el cielo, por la eternidad, va a cantar al Cordero Jesucristo. Y eso lo vamos a anticipar ahora nosotros, cantando al Cordero. ¿Qué les parece si cantamos al Señor? Nos ponemos de pie, pero vamos a orar en primer lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Cordero Jesucristo que fue sacrificado por nosotros como un sustituto. Tomó nuestro lugar cuando merecíamos nosotros ser crucificados. Se entregó a sí mismo, nos amó, valoró nuestras vidas, le importó nuestra eternidad y nos invita hoy día a una nueva relación con Él. Te quiero pedir por todos nosotros, Señor, hoy día, que podamos acercarnos a la mesa confiadamente en lo que Jesús hizo por nosotros. No por lo que nosotros podemos ofrecer, sino por lo que Jesús hizo. Gracias porque tenemos un Dios verdadero, vivo, resucitado. No creemos una mentira, ni una leyenda, ni una mitología. Creemos la verdad de Dios, que está vivo y está a cargo de este mundo. Y nada va a escapar de sus manos, nada va a salir de control, y nuestras vidas están en sus manos. Señor, si hoy día hay personas que no han acercado sus vidas a ti, quiero pedirte por estas personas para que, Señor, puedan encontrarse con el Cordero crucificado y resucitado y puedan hoy doblar sus rodillas ante el Rey Jesús. Puedas ver que tú lo has invitado a la mesa hoy día. Que puedan ver esta cena como quizás por primera vez en sus vidas algo importante, no un rito, sino una nueva celebración de lo que tú has hecho, Señor. Atrae personas a ti esta mañana y también a los que quizás han estado lejos. Como hijos pródigos han despilfarrado sus vidas. Que hoy día sea un lindo momento para volver al Padre, volver a acercarse a Cristo. Por tu gracia, Señor, podemos venir hoy día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.